Can Yaman y Demet Özdemir. La ruptura que nos ha dejado a todos flipando. ¿Pensabais que esto ya estaba olvidado? Pues agarraros, porque hoy vamos a desgranar la verdad que lo cambió todo. Sí, lo habéis oído bien. La pareja de moda, la que nos robó el corazón en Erkencikus, la que parecía sacada de un cuento de hadas turco, rompieron. Y no fue un simple adiós, amigo, no. Esto tuvo miga. Mucha miga. Y por fin parece que sale a la luz la verdadera razón. Mirad, todos esperábamos que se casaran, ¿verdad? Que el príncipe azul y la princesa iban a vivir felices para siempre. Pero no, el cuento de hadas se torció. Y no por falta de amor, eso seguro que lo había. La cosa va mucho más allá de peleitas tontas o celos pasajeros. Para ser honestos, cuando saltó la noticia de la ruptura, yo también me quedé como, ¿pero cómo? Si se comían a besos en Instagram. Pero luego empiezas a tirar del hilo, a escuchar a la gente que está cerca, a leer entre líneas de las entrevistas, y te das cuenta de que hay un trasfondo mucho más serio. Muchos dicen que fue la distancia, que los rodajes en Italia y Turquía los separaron. Y sí, eso pudo ser un factor. Pero yo sospecho que el verdadero problema, lo que realmente lo cambió todo, fue la presión. La presión de ser la pareja del momento. Imaginaos, vuestra vida entera está expuesta al público. Cada foto, cada comentario, cada suspiro, y analizado por millones de personas. Para Can y Demet, que además son súper jóvenes y estaban empezando a consolidar sus carreras a nivel internacional, eso debe ser un infierno. Can Yaman, con esa fama de mujeriego, ¿os acordáis? Siempre lo tacharon de lo mismo. Y aunque ahora intenta cambiar esa imagen, la etiqueta cuesta de quitar. Y yo creo que eso afectó mucho a la relación. Imaginaos a Demet, viendo todos esos titulares, todas esas especulaciones sobre su novio. A nadie le gusta sentirse constantemente cuestionada. Y luego está la ambición. Can se ha ido a Italia a triunfar, a hacer películas, a ser el nuevo galán internacional. Y le está saliendo bien. Pero eso implica un estilo de vida diferente, unas prioridades que quizás chocan con lo que Demet tenía en mente. Ella también tiene su carrera aquí en Turquía, está súper establecida. Lo que yo creo que está pasando es que Can de repente se vio en la cima del mundo, y se dio cuenta de que quería otras cosas, o que la relación con Demet no encajaba en esa nueva visión de su vida. Quizás sintió que Demet no entendía su ambición, o que ella tampoco quería vivir bajo ese foco constante. Hubo un momento, ¿os acordáis?, que Can se fue a Italia y Demet se quedó en Turquía. Y él daba entrevistas súper efusivas sobre su nueva vida, su éxito, y de Demet apenas hablaba. Eso ya me dio mala espina. Parecía que quería marcar distancias, sin decir las cosas a la cara. Y luego, ¡boom! La ruptura. Y ahí es donde entra la clave. No fue una ruptura amigable. Fue algo que los dejó tocados a ambos. Dicen las malas lenguas que hubo una discusión muy fuerte, algo que hizo saltar todo por los aires. Y sí, la verdadera razón, parece que tiene que ver con que Can quiso priorizar su carrera y su libertad por encima de la relación. Pensad en ello. Él se está comiendo el mundo en Italia, está rodeado de fans, de oportunidades. Quizás pensó que una relación estable con las exigencias que conlleva era un lastre para sus sueños. O quizás simplemente las cosas se enfriaron y la presión externa hizo que la chispa se apagara definitivamente. La gente comenta que él quería más independencia y ella buscaba algo más serio y comprometido. Y en ese choque de planes, es normal que la relación no pudiera sobrevivir. Es la típica historia de cuando dos personas toman caminos distintos, solo que con ellos millones de ojos encima. Y bueno, para rematar, ahora salen rumores de que Can podría estar volviendo con una ex, o que Demet está ilusionada con alguien nuevo. El salseo nunca para. Pero lo que está claro es que la ruptura con Demet fue el punto de inflexión para Can Yaman. Fue el momento en que se dio cuenta de que quería volar solo, o al menos, volar en otra dirección. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la ambición de Can fue lo que realmente lo cambió todo, o hay algo más que no sabemos?